Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión central de 24 horas. Empezamos. La Asamblea Nacional no dio paso a las reformas parciales a la Constitución que planteó el Comité para la Reinstitucionalización Democrática. De las 35 votaciones que se realizaron, ninguna contó con los 91 votos, pues correístas y morenistas se unieron y votaron en contra de todas las mociones, entre otras, de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estas son las votaciones sobre las reformas parciales a la Constitución. ¿Qué tienen en común? Que ninguna moción logró aprobarse, porque aquellos votos rojos y azules de los correístas y morenistas estuvieron así durante casi todas las votaciones, y eso impidió que se dé paso a la eliminación del Consejo de Participación o entregar la independencia a la Fiscalía. Todo empezó cuando Carlos Cambala de Alianza País fue quien mocionó que se fije en 91 el número de votos necesarios para aprobar una reforma parcial, pues la ley no lo establecía. Pese a que la Asamblea aprobó en enero una reforma a la Ley de la Función Legislativa donde se estableció que sean 70 los votos para aprobar una reforma parcial, aunque esto entre en vigencia recién en mayo de 2021. Igual la moción de Cambala fue aprobada en su mayoría por correístas y morenistas, y eso fue el jaque mate para evitar que las reformas se aprueben, y así pasó. Se tomaron 35 votaciones, una por cada artículo que la iniciativa ciudadana propuso. Por ejemplo, en el artículo sobre la eliminación del Consejo de Participación, solo hubo 49 votos afirmativos y 80 votos entre negativos y abstenciones de los correístas y morenistas. En este artículo, el presidente de la Asamblea, César Litardo, y Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Enmiendas, y otros asambleístas se abstuvieron. Lo mismo pasó en la moción 16, que hablaba sobre la independencia de la Fiscalía, que también fue negada, pues solo obtuvo 57 votos afirmativos. Y es que este fue el escenario en casi todas las votaciones. El correísmo y el morenismo bloquearon la aprobación de estas reformas. Me parece que es un error histórico por parte de correístas y de morenistas. Lo de ayer fue una vergüenza, una nueva vergüenza, y quizás la vergüenza final de esta asamblea, que yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es que ya llegue el 14 de mayo para que se instale la nueva. Lamentamos que nuevamente morenistas y correístas bloqueen la posibilidad de que sea el pueblo ecuatoriano quien decida en consulta quiénes deben elegir las autoridades de control. Incluso hubo temas como la bicameralidad que ni siquiera fueron sometidas a votación en el Pleno. Y es que la reforma parcial no terminaba en la Asamblea. Si se aprobaba, los ecuatorianos, a través de una consulta popular, eran los que iban a decidir sobre estos temas, que fueron parte de una iniciativa ciudadana y que hoy la Asamblea dejó en nada. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Como ya lo dijimos, legisladores de Alianza País y del correísmo votaron juntos para impedir la aprobación de las reformas constitucionales que habían sido respaldadas por el propio gobierno. Miembros del comité que impulsa esta iniciativa califican de vergonzosa la actuación de los asambleístas. La iniciativa contaba con más de 300.000 firmas de respaldo y un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Pero en la Asamblea, las reformas a la Constitución impulsadas por el Comité por la Institucionalización Democrática se vinieron abajo, pues los otrora contrincantes se volvieron a juntar. Correísmo y morenismo alzaron un muro que en el legislativo impidió el paso, por ejemplo, de la propuesta que apuntaba a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, el llamado Quinto Poder. Pablo Dávila y Hernán Pérez Luz integran el colectivo que impulsa estas reformas. Aparte de ser frustrante, es vergonzoso, porque ellos deberían precisamente ser la voz de los ciudadanos. Lo que han hecho anoche es negarnos a los ecuatorianos la posibilidad, el derecho de decidir si ese proyecto nos conviene o no nos conviene. Vamos a ir a la Corte Constitucional y vamos a pedir que la Corte Constitucional disponga la convocatoria a la consulta popular. El constitucionalista Rafael Ollarte recuerda que ninguno de los legisladores de Alianza País logró reelegirse y que este episodio muestra que quienes han integrado el bloque oficialista buscan sobrevivir políticamente, reencontrándose con el correísmo en los últimos días del legislativo, en los últimos días del gobierno. Y ahora el bloque de Alianza País morenista ya no respondería al presidente Moreno, le abandona y responde a Correa. Igual me mantengo en una posición política de ventaja. ¿Por qué? Porque el morenismo va a desaparecer, mientras el correísmo se va a mantener por lo menos por alguna década más.
Y con esto como antecedente, correísmo y morenismo de la mano en la Asamblea. Será mucho más complicado, dice Ollarte, que el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero sea aprobado. Recuerde que a nuestros políticos les interesa su futuro y no el futuro de la nación en la cual gobierna. Así transcurren los últimos días de esta Asamblea. Correísmo y morenismo reencontrados, votando juntos, como en los viejos tiempos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Revisamos temas electorales después de que el Tribunal Contencioso Electoral resolvió la ampliación y aclaración solicitada por Pachacutic. Hoy se ejecuta la sentencia y mañana se podrá tener la certificación de que no hay más recursos pendientes, con lo que el CNE puede proclamar resultados. Se acabaron los recursos para Yacu Pérez. El Tribunal Contencioso Electoral dictó sentencia y resolvió este martes el recurso de ampliación y aclaración solicitado. Al explicar la negativa y una vez cumplido el plazo de ejecutoria este miércoles, terminan las posibilidades de queja del candidato. El Tribunal Contencioso Electoral el día de ayer, a nombre del juez quien conoció la causa en primera instancia, ha resuelto o ha atendido el pedido de aclaración y ampliación. Esta sentencia fue notificada el día domingo, en horas de la noche, por lo tanto causaría su ejecutoria el día de hoy, miércoles 17 de febrero. Sea por pedido del CNE o de oficio, según explica Esteban Ron, el tribunal deberá expedir el certificado que requiere el Consejo para ahora sí proclamar resultados oficiales definitivos para el binomio. Recibido esto, en una sesión ordinaria o extraordinaria del Pleno del Consejo Nacional Electoral, se tiene que realizar la declaración oficial de resultados. Con esto ya puede oficialmente el CNE avanzar en las actividades subsiguientes, como explica el consejero Luis Verde Soto. Siempre hay una calidad técnica suficientemente amplia en el Instituto Geográfico Militar que permite que se puedan comprimir algunos de los plazos. En este momento tocando mejorar la calidad de las diferentes formas de identificación de las actas. Además, el Consejo trabaja en mejorar la capacitación de las juntas, la bioseguridad de la campaña y en los requerimientos para la segunda vuelta. Los dos candidatos deben cumplir al iniciar la campaña una serie de momentos de la fiscalización. Me refiero a los ingresos privados. Asimismo, junto con el Comité para la Organización del Debate, definen la temática, la moderadora, la dinámica y los tiempos. El debate será este domingo 21 en Guayaquil. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Alejarse de la imagen confrontativa de Rafael Correa y acercarse a grupos defensores de mujeres y LGBTI es la clara intención de Andrés Arauz y Guillermo Lasso, respectivamente, en esta segunda vuelta electoral. Según analistas, el cambio de imagen de ambos está pensado para ganar votos. Es urgente escucharnos. Encontrémonos. Es contigo, es con todos y es ahora. Si la estrategia dará resultados es algo que sabremos solo después del 11 de abril, pero de que hay una detrás de ambos es evidente. Para una segunda vuelta los candidatos refuercen su imagen gráfica de cara a la ciudadanía no es algo nuevo, ni en el país ni en América Latina. No obstante, creo que obedece a dos situaciones totalmente distintas. Comencemos por Andrés Arauz. Vicente, el odio ya pasó de moda. Que no se dediquen ni al odio ni a la venganza, que eso realmente tiene que ser ya superado. Pero ¿qué tan creíble resulta la imagen conciliadora de cero venganza de Andrés Arauz? Cuando el líder de espíritu confrontador del partido es quien dice, adjuntando fotografías de opositores, frases como "es cuestión de tiempo" y "prohibido olvidar". Creo que los dos candidatos están secuestrados por sus propias circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto finalmente? Que en efecto, si la estrategia, ¿no es cierto?, del correísmo es una, ¿verdad?, y Rafael Correa empieza a plantear otra, ¿no es cierto?, eso de una u otra manera podría repercutir. A su vez, Guillermo Lasso también. No creo que se pueda poner un mensaje tan superfluo para tratar de convencer a la gente de que no hay influencia, precisamente cuando los mensajes de quien manda en dicha organización política son permanentes. Siguiendo el feed de Twitter de Guillermo Lasso, también se puede ver su intención. Reuniones con indígenas, mujeres y al lado de miembros de la comunidad LGBTI. Porque nos estamos encontrando para cambiar las cosas. Este martes incluso firmó un compromiso donde, sin mencionar, da a entender que sus creencias religiosas en contra del aborto no las incluirá en sus políticas. Yo me comprometo a respetar la libertad de expresión de
aquellos que piensan distinto a mí. Pero también, ¿qué tan creíble resulta lo que dice ahora Lasso cuando personas de su entorno y él han mostrado una postura distinta antes? Es indiscutible que hay un cambio en la estrategia del señor Lasso para intentar conectarse con esos electores que le fueron esquivos en la primera vuelta. Es una carrera de cómo yo evito que el peso del pasado, ¿no es cierto?, quiebre mi estrategia futura, ¿no es cierto?, y cómo yo hago que esta mutación de estrategia no sea tan violenta a los ojos de los electores. Pero que hay otro factor que aún no pueden dominar. Primero, la coyuntura y también los mensajes de los entornos de cada candidato. Porque pese a tener ya a un Lasso hablando de encontrarnos y Andrés Arauz de dejar el odio atrás en 22 días que aún queda de campaña, cualquier cosa puede pasar. Dayana Monroy, 24 horas. Y los candidatos a la presidencia cumplen actividades en el segundo día de campaña electoral. Los presidenciables centraron sus esfuerzos en provincias de la Sierra en temas de vacunación, turismo y educación. Este miércoles se cumple el segundo día de campaña electoral de la segunda vuelta. El candidato por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, continúa en la región Sierra, esta vez en Cotopaxi, donde visitó el pueblo Macaachi. En torno al plan de vacunación, ratifica que de llegar a Carondelet se inoculará 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su gobierno. Ya tengo al vicepresidente Alfredo Porrero visitando distintos países del mundo. Ha estado en Colombia, ha estado en Chile, ha estado en Estados Unidos. Tras su recorrido por Cotopaxi, el candidato por Creo se trasladó a Tungurahua, llevar una universidad a la Amazonía. También son parte de las propuestas. Pero tenemos que hacer una reforma a la ley de educación superior, porque establecer una extensión universitaria en el Ecuador requiere de un trámite con el gobierno muy largo. Por otro lado, el candidato por la Alianza UNES, Andrés Arauz, mantuvo este miércoles agenda privada. Sin embargo, este martes se refirió a sus propuestas en torno a educación. Regresan las becas. Implementaremos el Internet como derecho humano. Impulsar el transporte escolar para los jóvenes con el carnet estudiantil digital que les servirá para cubrir el transporte público. Sobre seguridad, habló sobre fortalecer a la policía. Necesitamos una policía comunitaria, bien dotada, cercana a la gente y con recursos. Vamos a invertir en infraestructura, nuevo CQ 911, cámaras de vigilancia, UPCs y acciones inmediatas para restaurar la paz y la tranquilidad. De esta manera, los candidatos continúan su campaña, que se extenderá hasta el 8 de abril. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. El presidente Lenín Moreno hizo hoy la entrega simbólica de 3 viviendas construidas bajo el programa Casa para Todos a bajo interés. Vamos con Freddy Paredes hasta Quitumbe, al sur de Quito, para conocer más detalles. Hola Freddy, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, estamos en el sector de Quitumbe, al sur de Quito, concretamente en el proyecto inmobiliario Casa Club Hacienda. Aquí se han construido viviendas de interés público, es decir, de hasta $90,000 con una tasa de interés preferencial de 4,99%. El presidente de la República llegó acá hacia el mediodía para hacer la entrega simbólica de la llave a 2 o 3 familias beneficiarias. En total, dentro de este proyecto han recibido su vivienda más de 200 familias y hay proyectos para continuar la construcción. Previamente, el presidente de la República, en su programa radial De Frente con el Presidente, habló de lo dificultoso que le ha representado al gobierno la negociación de las vacunas contra el coronavirus con las farmacéuticas. Las condiciones de las empresas farmacéuticas son un poco duras. Entre eso la reserva, que en su momento tendrá que levantarse, un poco la reserva, y medio como que te dejan abierto el espacio de que si es que no pueden entregarte, no te entregan. Algo así. Eso en principio nos sorprendió, porque nosotros hemos estado acostumbrados a que estas empresas, principalmente serias, farmacéuticas, cumplan, pero realmente está la demanda mundial, está la demanda de los países desarrollados, que al final
terminamos un poquito colapsando. La agenda pública de este miércoles del presidente de la República concluyó pasado el mediodía, en la mañana con su programa radial y al mediodía con la entrega de estas viviendas de interés público. Es nuestro informe hasta esta hora, compañeras. Sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, y muchísimas gracias por tu informe. Ahora vamos a marcar una pequeña pausa comercial. Sigan nuestra sintonía, que ya regresamos. Revisamos más noticias. Los municipios están legalmente facultados para celebrar convenios para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Así lo confirmó la Procuraduría General del Estado al Ministerio de Salud. Mientras tanto, avanza la fase 1 de vacunación en todo el país. Joana Ramos nos cuenta más detalles. Adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, esto mientras en todo el país avanza la jornada de vacunación. Recordemos que actualmente estamos en la fase 1 de inmunización contra el coronavirus. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. La Procuraduría General del Estado se pronunció este martes ante la consulta realizada por el Ministerio de Salud Pública acerca de la adquisición de vacunas contra el COVID-19 por parte de los municipios. En el documento de 2 páginas declara: los CATS municipales podrán financiar con los recursos destinados a asistencia social la adquisición de vacunas y cumpliendo con la obtención del permiso de importación, registro sanitario y demás requisitos establecidos en esta materia por la Autoridad Sanitaria Nacional. Todo ello sujeto al control posterior de los organismos competentes. O dicho en otras palabras, sí, los municipios están facultados para celebrar acuerdos, pero no pueden hacer compras directas con las farmacéuticas sin que exista una autorización previa del MSP que les permita la importación de vacunas. De ahí que nuevamente todo queda en manos de salud, señala Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. No tendríamos un gran logro si el Ministerio de Salud no facilita las posibilidades de trabajar en conjunto. Hace una semana el ministro de Salud, Rodolfo Farfán, había ofrecido reunirse con los alcaldes para buscar una solución al tema, pero de eso, nada. Sentémonos con esta mesa técnica para poder hacer una mejor planificación. Manejamos convenios de cooperación en sectores sensibles, es decir, para los adultos mayores, personas con discapacidad. Esto mientras avanza a paso lento la fase 1 de vacunación en todo el país. Cuenca, por ejemplo, continúa con la inmunización de 240 personas dedicadas a la recolección de desechos sólidos. Imágenes como estas se hicieron virales al conocer que personas que realmente se exponen a diario, al fin reciben su vacuna sin saltarse la fila y sin privilegios. Aquí en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo se retomó la jornada de inmunización, luego que días atrás el Ministerio de Salud Pública decidió suspenderla por problemas logísticos. Este miércoles se espera vacunar a más de 2.400 personas. Que se vacunen, lógicamente, para precautelar la salud de nosotros. Estoy contenta y feliz porque en esta pandemia pues es una bendición poder haber recibido la vacuna. De igual forma continúa el registro para las personas de la tercera edad en la página web planvacunarse.es. Por su parte, el IES ha señalado que envió ya al Ministerio de Salud su base de datos de jubilados y pensionistas para que ellos no tengan que registrarse a través de esta plataforma. Según el gobierno, hasta la fecha, más de 120.000 personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Con esta información damos paso a estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias por tu informe. Y los problemas para registrar a las personas de más de 65 años para la vacunación continúan. El gobierno aduce que se debe a un desmesurado ingreso de personas que no están incluidas en esta fase. De otro lado, está previsto que este mes lleguen al país más de 1 millón de dosis.
Ingresar a la página sigue siendo cuestión de suerte. Hay quienes continúan intentando y no lo consiguen. Sin embargo, según cifras del gobierno, ya hay más de 200,000 personas mayores de 65 años registradas para la fase 1 de vacunación contra el COVID-19. Como era de esperarse, existió un desmesurado ingreso de personas que no están incluidas en esta fase. A medida que pasen los días, la saturación de la página web irá bajando. El secretario general de Gabinete recordó además que las personas de más de 65 años que sean jubiladas del IES o que reciban algún bono estatal no deben registrarse en la página, pues a ellos automáticamente les llegará un mensaje de texto o un correo electrónico. Si hasta 72 horas no recibiste aquel mensaje o correo electrónico, puedes contactarte al 171, que es una línea gratuita, para indicar que no has recibido aquella confirmación e inmediatamente un equipo te habilitará tu registro. De su lado, el ISFA y el ISPOL emitieron estos comunicados para informar a sus pensionistas mayores de 65 años que tampoco deberán registrarse en la página, pues ellos se encargarán directamente del proceso. El gobierno asegura que hasta el 20 de mayo se cumplirá con la vacunación de 1.350.000 adultos mayores que corresponden a la fase 1. Y mientras este proceso avanza en medio de fallas y reclamos, las autoridades no han comunicado sobre la llegada de más cargamentos de vacunas. El último arribo ocurrió el 10 de marzo. Solicitamos información al Ministerio de Salud y también a la Secretaría de Comunicación para conocer sobre la llegada de más dosis. Sin embargo, no obtuvimos ninguna respuesta. Extraoficialmente pudimos conocer que esta noche llegarían a Quito y Guayaquil más vacunas que serán distribuidas en 11 provincias del país. Serían un poco más de 59,000 dosis. En todo caso, según el cronograma que dio el exministro de Salud Juan Carlos Ceballos un día antes de renunciar, durante marzo, el Ecuador debería tener 1.270.000 dosis de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac, mientras que en abril, mayo y junio, la cifra ascendería a más de 1 millón de dosis por mes. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La Organización Mundial de la Salud recomienda seguir utilizando la vacuna anti-COVID de AstraZeneca. Esto ocurre cuando un nuevo récord de muertes por COVID-19 se registró en Brasil, país en el que el nuevo ministro de Salud debe afrontar el reto de la pandemia. Con más de 2.800 muertes diarias por coronavirus, Brasil batió un nuevo récord y acumula 282.000 fallecidos, 12.000 desde hace una semana. El país estrena nuevo ministro de Salud, el cuarto desde que comenzó la pandemia. Marcelo Queiroga, un cardiólogo cercano a Bolsonaro, tendrá que contener la nueva ola de contagios en el gigante latinoamericano de 210 millones de habitantes. Soy consciente de la gran responsabilidad que tengo, pero tengo la certeza de que tendremos la ayuda de los brasileños. Esto ocurre cuando la Organización Mundial de la Salud recomendó por el momento seguir utilizando la vacuna anti-COVID de AstraZeneca, cuyo uso se suspendió en varios países debido a posibles efectos secundarios, mientras sus expertos siguen evaluando los datos de seguridad. En un comunicado, la Agencia de Salud de la ONU señala que por el momento la OMS estima que el balance riesgos-beneficios se inclina a favor de la vacuna AstraZeneca, y recomienda que las vacunaciones continúen. Mientras tanto, la Comisión Europea presentó un proyecto de certificado sanitario para facilitar los viajes en el bloque y tratar de salvar la temporada turística del verano boreal. Así lo aseguró su presidenta Ursula von der Leyen, que agregó que el documento registrará que el portador ya fue vacunado, es inmune o ha obtenido un resultado negativo en la prueba PCR. Con este certificado digital, nuestro objetivo es ayudar a los Estados miembros a restablecer la libertad de movimiento de una manera segura, responsable y confiable. La tarjeta de viaje será gratuita, en formato digital o en papel y en inglés y el idioma oficial del país. El certificado también incluirá un código QR para garantizar su seguridad y la Comisión ayudará a los Estados miembros en su implementación técnica. Angie Torres, 24 horas. La Universidad de las Américas ratifica fallas en las pruebas para detección de COVID-19 adquiridas por el municipio de Quito en mayo de 2020. A través de un comunicado, la UDLA respalda su informe inicial, que cuestiona la calidad de los kits de detección de COVID. La polémica por la adquisición de pruebas para detección de COVID-19 ejecutada por el municipio de Quito a inicios de la pandemia está lejos de zanjarse, pues la Universidad de las Américas se mantiene en cuestionar su efectividad.
Mientras se cierra la instrucción fiscal del caso por presunto peculado que involucra a más de una docena de personas, entre ellos el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y las funcionarias Jimena Abarca y Linda Guamán. Este comunicado de la UDLA refuerza la teoría de fiscalía. La investigación, que en su momento fue solicitada por el propio municipio, puso en aprietos al alcalde, que en cada aparición defendía las pruebas. Son las mejores pruebas PCR, se adquirieron en Corea del Sur. Esta vez, la UDLA sostiene que los resultados entregados al municipio demostraron que de cada 100 casos positivos, la prueba de hisopollo COVID-19 no detectaría más de 65 casos y que con esta prueba un 35% de personas podría recibir un diagnóstico negativo a pesar de estar infectados con COVID-19, es decir, falsos negativos. El informe de la UDLA dejaba sin piso la gestión de compra de la Secretaría de Salud del municipio y por ello puertas adentro se buscaron otros medios para validar las pruebas. No obstante, la UDLA ratifica lo que consta en el expediente de fiscalía, es decir, en las conversaciones entre funcionarios que ya sabían que Corea, país de fabricación de las pruebas, Estados Unidos y Europa no aprobaron el uso de estas pruebas para el diagnóstico de COVID-19 en su población. Sin embargo, llegaron a Ecuador en medio de un contrato cuestionado en su fondo, forma y precio. Tanto que los kits evaluados por la UDLA no habían dado resultados alineados con las especificaciones del fabricante y que, dice el comunicado, ni han sido autorizados para el uso en su país de fabricación. Uno de ellos, la prueba hisopollo COVID-19 del tipo adquirido por el municipio de Quito. Concluyen que en este camino se ha pretendido silenciar a la academia por defender otros intereses, tras demostrar que algunos de los kits de diagnóstico de COVID-19 que se comercializan en el país no cumplen con los estándares de calidad que nuestra población merece. Con ello se ahonda la polémica desatada entre los científicos consultados sobre la efectividad de las pruebas compradas por el municipio. El caso sigue en fiscalía con algunos procesados, aunque los firmantes del contrato siguen prófugos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. 3 personas fallecieron luego de que su vehículo cayera al río Quevedo en la provincia de Los Ríos. Entre las víctimas hay 2 menores de edad de 1 y 3 años. Martín Soto informa. A 7 metros de profundidad quedó sumergido un vehículo en el río Quevedo, con 3 ocupantes miembros de una familia que se dirigía desde Vinces hasta Esmeraldas. Tras accidentarse en el anillo vial, 2 niñas de 1 y 3 años junto a su madre perdieron la vida. El vehículo al parecer ha venido a una velocidad no prudencial y por lo tanto el vehículo llega, tiene aproximadamente 20 metros de huella de frenada, va dañando ese tallo de ese árbol que tiene como 2 metros de altura y luego va a caer al río. El padre de las menores es el único que pudo salir con vida. Dio aviso a las autoridades y fue trasladado hasta el hospital de Quevedo y permanece bajo vigilancia para investigaciones. En lo que es la localización primero del vehículo, el cual ya fue localizado, ya está fijado. En este momento los compañeros del GOE van a hacer lo que es la verificación del interior del vehículo para poder confirmar o descartar la presencia, ya que nos confirmó que aparentemente hay 2 personas dentro del vehículo. El vehículo cayó al menos 25 metros de un barranco hasta terminar sumergido y más de 10 horas han tardado las tareas de rescate y hasta el cierre de este informe el cuerpo de la mujer y el vehículo no han sido sacados del agua.